Estoy seguro, mis queridos hermanos, que todos aquí quisiéramos en este templo ser libres en el mayor sentido de esta palabra, ¿no? De libertad, en el sentido más amplio, más pleno. Si lo opuesto a la libertad es la opresión, es la esclavitud, la atadura, pues entonces, ¿quién no quiere ser libre? Ahora, ustedes pueden estar, o una persona puede estar esclavizada a algún hábito, algún vicio, que sea placentero, digamos, y en este sentido la persona ama y desea esa esclavitud. Pero cuando por la gracia de Dios recibe el discernimiento espiritual, cuando se le abren los ojos de la verdad de Dios, la persona entonces desprecia esa esclavitud porque quiere la felicidad en la libertad. Y en el versículo 36 de Juan, precisamente el capítulo 8, vemos que dice así: así que si el Hijo os hace libre. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo aquí la palabra del Señor? No todo, la gente no son libres por su naturaleza. El Señor es el que nos hace libres. Si el Hijo os hace libre, seréis ¿qué? Realmente, verdaderamente libres. Y eso es lo que estamos tratando de decir en esta mañana, ¿no? De que entendamos algo acerca de la libertad que el Señor nos ofrece, aunque no vamos a poderlo decir todo hoy. Pero sí, hermanos, eso es lo que Jesús ofrece. Vino al mundo para ofrecer libertad espiritual. Y para que entendamos esto, tenemos que entender que Cristo no es un simple recuerdo de algo que existió en la historia. Es decir, no, es mucho más que una figura histórica solamente. Por ejemplo, sabemos que históricamente César fue un personaje en Roma, como sabemos también que George Washington lo fue para los Estados Unidos. Pero Jesucristo es el único que regresó de la muerte con un cuerpo glorificado. El único que vive en la presencia a la diestra del Padre intercediendo por su pueblo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres que ofrece esta libertad. Así que es importante esto. Ahora, podemos hacer esta pregunta: ¿es real el Jesús de la historia y de nuestra fe? ¿Es real? Miren, cuando miramos los 27 versículos, los 27 libros del Nuevo Testamento, vemos que uniformemente se enseña que Jesús vivió en la historia. Ustedes miran allí y lo vemos como aquel que es el sustituto por los pecadores. No hay historia como esta en ninguna parte en el mundo. El que resucitó de entre los muertos al tercer día y está a la diestra de Dios y gobierna el mundo como Dios mismo. Por ejemplo, aquí en el Evangelio de Juan, nosotros podemos ver que Jesús se le aparece, ¿recuerdan a Tomás? ¿Quién era Tomás? Era uno de los discípulos que había dicho que él no creía a menos que viera. Y por supuesto Jesús se le aparece a él y le dijo así: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Pero miren la respuesta de Tomás. Le dijo: Señor mío, Dios mío. Déjenme decirles, queridos hermanos, que ningún judío religioso hubiera aceptado decirle esto a un hombre o que otro se lo dijera a un simplemente ser humano. Esto sería la abominación más grande del mundo. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios mismo encarnado. Ni los ángeles recibieron para sí esa honra ni lo permitieron.
solamente Cristo. Ahora, quien puede ofrecer la libertad es aquel que venció la muerte, es libre de la muerte, la venció y dirige todo el universo con libertad. El Cristo que ofrece libertad no es un mito. Señores, estos registros que ocurrieron, son registros que ocurrieron realmente. Ahí vemos personajes que estuvieron en la historia, incluso en la historia fuera de las escrituras bíblicas. Como por ejemplo Pilato, el gobernador de Roma. Vemos por ejemplo a Herodes, el rey de Galilea. Vemos también a Caifás, que fue el sumo sacerdote. Vemos todos estos personajes que están en la historia, aún fuera de las escrituras bíblicas. Y los registros del Nuevo Testamento fueron todos escritos mientras que aún habían testigos oculares, gente que vieron de verdad a Cristo resucitado. Es decir, cuando ustedes miran, por ejemplo, las cartas de Pablo, vemos que fueron escritas entre 15 y 30 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y él mismo dice que más de 500 personas lo vieron resurrecto. Y dice también de los cuales hay muchos que todavía estaban vivos. ¿Qué les parece? Así que era real. Y la mayoría de los libros fueron escritos unos 40 años, me refiero al Nuevo Testamento, unos 40 años después de la resurrección de Cristo. Y por ejemplo tenemos a Juan, que escribió el Evangelio, escribió Apocalipsis, más o menos en el año 90 después de Cristo. Pero en primer lugar quiero decirles, hermanos, una verdad grande y terrible, y es que cada persona, por nacimiento, por naturaleza, en vez de libre, es esclavo del pecado. Miren, vamos a ver en Juan, la palabra del Señor en Juan 8:32, que dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libre. Es decir, no es libre, será libre a través de Jesucristo, a través de la verdad de Cristo. Cuando Jesús dijo esto, saben que la gente no creyeron esto. La gente dijeron: pero ¿cómo parece que somos esclavos? Nosotros no somos esclavos, nosotros somos libres. Y miren lo que pasó en el versículo 33. Ellos dijeron, por cierto, esto que ellos dijeron parece que no lo pensaron bien, porque no era verdad de todas maneras. No sé en qué sentido ellos pensaron que era cierto, pero ellos dijeron: somos descendientes de Abraham, y nunca, ahí metieron la pata, ¿no? Y nunca hemos sido esclavos de nadie. Bueno, todo el que sabe la historia sabe que fueron esclavos de Egipto, ¿no? Para empezar, y Babilonia, y en el presente estaban bajo la autoridad de los romanos. Así que la verdad que me cuesta trabajo entender qué pensamiento tenían ellos, pero fíjense que el Señor no estaba ni tratando esos temas políticos. Dice: ¿cómo dices tú que entonces vamos a ser libres? O sea, seremos libres. Bueno, ya sabemos que ellos no estaban enfocados en nada en lo que Jesús estaba enfocado, ¿no? Que era la parte espiritual. Y Jesús le está aclarando a ellos en el versículo 34 lo siguiente, y le dice: en verdad, cuando el Señor repetía estas cosas era importante, ¿no? Cuando Él decía: de cierto os digo, era importante. Ahora miren, 2 veces: en verdad, como diciendo, esta verdad es muy grande y muy importante. Dice: os digo que todo el que comete pecado, ¿cómo dice? Es esclavo del pecado. Es decir, no hay un pecador que pueda decir: yo soy libre del pecado. No, es esclavo del pecado, por naturaleza. Así que hay una declaración absolutamente grandiosa aquí, ¿no? Es decir, necesitamos mucho tiempo para explicar todo esto. Es un tema que se puede desarrollar sobre la esclavitud y la verdadera libertad. Pero no tenemos tiempo, tenemos que ser breves en cuanto a esto. Pero sí, hermano, hasta ahora ellos no habían relacionado la libertad con el asunto del pecado, la esclavitud con el pecado. Y el Señor está diciéndoles a ellos: miren, cada persona es esclava del pecado por naturaleza. Y esto significa, hermano, que el pecado no es solo una mala acción que hacemos nosotros. Es decir,
Es un poder oculto dentro del hombre, dentro del corazón del hombre, que se revela contra Dios en cada ocasión. Sea a través del pensamiento, sea a través del deseo, sea a través de la acción, sea a través de lo que no hacemos, o no pensamos, o no deseamos. Pecamos porque somos pecadores, porque hay un mal dentro de nosotros, profundamente metido ahí. Así que nuestra esclavitud es una esclavitud a ese poder del pecado dentro del hombre. Y esa es la idea que Jesús estaba tratando de decirle a ellos. Y ellos estaban por otro lado, ¿no? Y esta esclavitud es demasiado profunda para que el hombre la pueda resolver por sí mismo. Así lo dice, como leímos al principio, en el versículo 36, y recuerdan que solamente si el Hijo os liberta, es que seremos libres, dice la palabra del Señor. Bueno, hermanos, ahora, el pecado esclaviza de dos maneras. Primero, el pecado nos esclaviza produciendo los deseos persuasivos. Eso es lo terrible del asunto. Dirige el pensamiento, dirige los deseos, dirige las acciones. El hombre no se convierte en un pecador porque hizo algo malo, sino hace algo malo porque es pecador, ¿no? El pecado nos esclaviza haciendo que todo luzca más deseable que Jesús. Desear otra cosa más que a Jesús es pecado. Y lo segundo es que estamos viendo, es la segunda forma en que el pecado nos esclaviza, es que eventualmente el pecado nos condena a nosotros. Es decir, a menos que algo intervenga, alguna cosa que nos salve, estamos condenados. Nos condena eternamente, mis queridos hermanos. Alguien puede decir, bueno, yo no tengo ningún problema en desear las cosas más que a Jesús. Yo me siento libre así, en hacer lo que yo quiera, escoger lo que yo quiera en primer lugar para mi vida. Eso para mí es libertad. Pero esa persona no pudiera decir eso si viera claramente el final de su camino. Al ver la destrucción, se daría cuenta que no es tan libre. Pero, mis queridos hermanos, la gracia de Cristo, o en la gracia de Cristo podemos decir que la libertad, hay libertad del pecado y hay libertad de la dominación del pecado. Es decir, Él nos liberta de estas dos cosas, del pecado y de la dominación del pecado. Y nos liberta del daño, es decir, nos liberta del daño del pecado. Miren conmigo Gálatas 3:13, como dice la palabra del Señor. Dice, Cristo nos redimió. ¿De qué nos redime? De la maldición de la ley. Y habiéndose hecho maldición por nosotros. Es decir, que nos liberta de la dominación del pecado y también nos cambia nuestra naturaleza de raíz. Ese es el nuevo nacimiento del creyente. Y en esencia, esto es lo que hace que nosotros podamos ver al Señor como nuestro Salvador, como lo más precioso, el tesoro más precioso de todo el universo y que más deseamos. Cuando nuestros pecados son perdonados, queridos hermanos, es la ira de Dios que es aplacada. Esto es algo grande, algo maravilloso. ¿Puede haber algo más grande que la ira de Dios? Piensa en cualquier cosa tan feroz o con mucha ira. Yo a veces pienso en un oso, en un león o algo. Hermanos, nada es comparable con la ira de Dios hacia el pecado o al pecador. Por lo tanto, el que sea aplacada la ira de Dios es algo maravilloso. Ahora, tenemos que decir que no somos tan libres como pensamos o como creemos a veces, ¿no? Y miren cómo a través de los años se han desviado en la predicación y en la verdad bíblica. Si ustedes miran todos los predicadores de la Reforma, ustedes ven que nadie predicaba que el hombre era libre. Miren, el libre albedrío solo sirve para una cosa, para pecar contra Dios y desobedecer. Esa es la naturaleza del hombre. La Biblia no dice que somos libres, la Biblia dice que el Señor nos hace libres. Miren, absolutamente libre sabemos que es nuestro Dios, ¿saben? Tenemos que aclarar que el único ser absolutamente libre es Dios. Es decir, Él es el ser que ha creado todas las leyes
vamos a decir, leyes naturales en su creación por las que todo organismo físico tiene que regirse. Él ha creado todas las leyes espirituales que en los cielos y en todos lados, es decir, todo tiene que regirse por esas leyes que Él establece, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, ser libre no significa libertad absoluta, ni tampoco significa libertinaje, lo cual quiere decir que porque yo me creo que soy libre, yo hago lo que yo quiero y desobedezco las leyes. Esto más bien, según la Biblia, es ser aún más esclavo del pecado. Permíteme ilustrar este asunto. Yo voy a ser breve en esta parte porque quiero dejarlo pensando para el último punto que vamos a tratar la próxima semana. Miren, vamos a suponer que usted quiere experimentar la libertad por medio del paracaidismo, ¿no? Vamos a suponer. Y usted quiere experimentar de la mejor manera o la manera más amplia, de una manera estimulante. Usted quiere experimentar esa libertad. Y supongamos que usted va en camino al aeropuerto y usted va en su auto para dar su primer salto. Pero en el camino hay un bache y el carro se le va por ese bache y la goma explota. Y ahora usted se ve en su celular llamando a la AAA y esperando que venga el remolque. Usted, aunque usted tenga la habilidad o la libertad de la habilidad, en estos momentos no tiene la libertad de la oportunidad. Porque usted se ve ahora esperando que vengan a remolcar. Y supongamos que usted logre llegar al aeropuerto, pero resulta que usted se salta, porque haya llegado tarde, las clases de instrucciones de cómo ser un paracaidista. Y usted no tiene conocimiento de cómo hacer esto, carece entonces de la habilidad, de esa libertad, de habilidad básica, del conocimiento para operar el paracaídas. Ahí está la oportunidad, pero no tiene la libertad de la habilidad. No le van a dejar saltar. Pero ahora supongamos que usted llegó al aeropuerto, asistió a las clases y ahora usted conoce muy bien cómo dar el salto y funcionar el paracaídas. Despega el avión, usted está allí listo. Pero tan pronto se abren en esas alturas, a millas de altura, se abren aquellas puertas y usted mira hacia abajo y usted ve la distancia y usted ve que los edificios se ven como granos de arroz, usted se llena de pánico. Ahora, usted, fíjense, ha tenido la libertad de la oportunidad, la libertad de la habilidad, pero no tiene ahora la libertad del deseo. Porque hay un miedo paralizante en su corazón. Pero ahora vamos a suponer que usted tiene la libertad de la habilidad, usted tiene la libertad de la oportunidad, usted tiene la libertad incluso del deseo. Y usted llega allí, a ese momento en que se abren las puertas y usted está deseoso de lanzarse. Y usted se lanza. Y cuando usted se lanza, usted se ve libre y usted empieza a disfrutar esa libertad en esa altura, en lo que usted va cayendo. Pero ahora cuando le toca abrir el paracaídas, usted descubre que no le funciona. Y usted se da cuenta, ahora que usted no es tan libre como usted pensaba. Usted se da cuenta ahora que carece de este poder que quisiera tener, de esa libertad para salir de este problema. Aquello que le está haciendo tan feliz, aquello que le está haciendo disfrutar el momento, pronto le matará y le va a destruir. Parece libertad, pero en realidad dentro de poco tiempo toda esa emoción va a terminar en cuestión de segundos. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos? Y miren, esto nos hace pensar a nosotros de que no somos tan libres como a veces pensamos. Tenemos que depender de un Dios soberano que lo controla todo. Y a la misma vez nos damos cuenta de que hay algo mucho más importante que estas libertades que hemos mencionado, que se trata de la libertad espiritual.
Y tal vez alguien reclama la libertad por sí mismo y diciendo, yo soy capaz de controlar mi vida moral, yo soy capaz de controlar mis pasiones y mis deseos. Y en un sentido, en el sentido externo, la persona puede lograr o lucir moral delante de Dios, pero realmente no es libre en su corazón. Realmente le falta la paz de esa libertad que solo Cristo puede dar. Y queridos amigos, el hombre no es tan libre como él puede creer que lo es, pero hay una libertad única. Hay una libertad única que es la que Cristo ofrece, plenamente libre, realmente libre, la libertad que el Hijo de Dios nos ofrece. Como dice la palabra, si el Hijo nos libertare, si el Señor nos libera, entonces, solo entonces, es que verdaderamente somos libres para no pecar contra Dios, para escoger por las cosas de Dios, para servir a Dios, para agradar a Dios, solamente a través de Jesucristo. Quizás me estás escuchando a través de estos medios en este día. Cristo te llama a que vengas a Él. Él quiere darte la libertad, no importa cuáles sean las ataduras que tengas. El poderoso que resucitó de entre los muertos te hace libre a través de la verdad que es Él mismo. La próxima semana vamos a continuar con el tercer punto, que es precisamente la libertad hallada en la verdad. El Señor nos hace libre con su palabra, con su verdad. Si tienes cualquier atadura, Él te las puede quitar, porque Él es todopoderoso. Y el gobierno no te va a hacer tan libre como tú puedes creer. Los placeres no te van a hacer tan libres como tú puedas pensar. Ni tan siquiera la religiosidad por sí sola te hace libre. Solo Cristo. Y por eso es nuestro llamado. Ven a Cristo. Ven a Él. Ven ahora. Él es la verdad de Dios. Él es la verdad revelada de Dios, la verdad divina y eterna, la realidad del universo. Y por eso Él es la verdad. Porque por Él existen todas las cosas y subsisten. Ven a Cristo, reconociéndole como Señor de señores y reconociendo que eres pecador y necesitas de esa libertad. Ven a Cristo y Él te hará libre. Amén.